Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Siempre lo digo, es un privilegio, un honor el poder verles, el saber que estamos como familia, el saber que venimos y buscamos a Dios, que nos queremos alimentar de la palabra para ser fortalecidos en esos tiempos de lucha, de prueba, porque lo necesitamos. Cantábamos el Señor marchando va y su pueblo va con él, ¿no? Y así es nosotros, tenemos que caminar en ese camino y el Señor va con nosotros en cualquier lucha, en cualquier batalla que estemos enfrentando. Y en esa semana nos vamos a estar viendo la segunda parte de ser hacedores de la palabra de Dios, no tan solo oidores. Porque muchos solamente son oidores de la palabra de Dios. Y vamos a ver la segunda parte que iniciamos la semana pasada. Y me da mucho gusto el poderles ver aquí. Y esperemos que los que han de llegar con prontitud también lleguen aquí y podamos juntos estar escudriñando la palabra, poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 22, únicamente 22. Nos ponemos sobre nuestros pies para leer esta hermosa, poderosa palabra de Dios, para pedirle dirección al Señor, para que nos guíe y para que nosotros nos podamos alimentar y podamos caminar fortalecidos en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier panorama que se nos presente, podamos caminar con confianza que el Señor va al frente de cada uno de nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 22, únicamente 22. Amén, ¿lo tenemos? Dice así: pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándolos o engañados a nosotros mismos o a vosotros mismos. Amén. Padre, en esa tarde te damos gracias, te damos la gloria y la honra y Señor, te pedimos tu dirección. Gracias porque nos has guardado, porque sigues guardando al necesitado, al afligido. Sigues ayudando y sosteniendo a tu iglesia, a cada uno de nosotros, y nos das el privilegio de poder vernos, de poder estrechar nuestra mano, de poder, Señor, orar juntos, de poder estar aquí exaltando tu nombre juntos. Gracias porque nos has permitido estar, nos has guardado, y sabemos que tú vas siempre al frente, Señor, de nosotros, en toda circunstancia, en toda problemática, en toda aflicción. Tú siempre estás con nosotros, tú nunca nos dejas. Gracias por hacernos sentir tu presencia en nuestro corazón, en nuestra mente, y a través del Espíritu te queremos exaltar, te queremos, Señor, bendecir, y pedimos y rogamos de tu dirección en esta tarde para poder escudriñar tu palabra, para que nosotros podamos entenderla, no solamente oírla, sino entenderla y aplicarla no como queramos, sino como tu palabra dice, Señor, como tú quieres que la hagamos. Y pedimos y rogamos que esta sea implantada en nuestros corazones y que tengamos un corazón de acción, Señor, un corazón dispuesto a ponerla en práctica. Te lo pedimos y rogamos en el nombre que es sobre todo nombre de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ocupa ese lugar, mis hermanos. Me da mucho gusto ver a nuestra hermana Dolores por aquí. Hermana Dolores, ya tenía rato que no la veíamos, pero me da mucho gusto. Que Dios le bendiga. Nuestra hermana Dolores, déjenme decirles que yo cuando, somos hermanos en fe, pero cuando yo era congregante únicamente, ella me conoció junto con nuestra hermana Emma y de verdad que me agrada verla aquí y me da mucho gusto que esté con nosotros. También el hermano Juan, me da mucho gusto el poder ver, de verdad no sabe el gusto que me da el que usted pueda traer a esos jóvenes aquí. Esfuércese, hermano Juan, porque ese esfuerzo no es en vano. Está usted bendiciendo la vida de esos jóvenes y de grande manera. Y me da gusto por todos, me da gusto verlo a cada uno de ustedes. Y vamos a iniciar. ¿Por qué somos oidores? ¿Por qué no hacedores de la palabra? Definitivamente en estos 2 años que hemos pasado de circunstancias difíciles, hermano, debemos de haber llegado a reflexionar acerca de nuestra vida, sobre nuestras prioridades, sobre aquellas cosas que nosotros debemos de hacer, sobre aquellas cosas, debemos de reflexionar sobre aquellas cosas que nosotros debemos de mejorar, pero también sobre aquellas cosas que nosotros debemos de dejar y aquellas que debemos empezar a cambiar. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Yo les pregunto, ¿se han puesto a reflexionar qué cosas quiere el Señor que cada uno de nosotros dejemos?
¿Qué estamos haciendo por dejarla? Y en esta cuarentena, en estos días que hemos estado en casa, cuando hemos estado en casa, nos hemos llenado de mensajes, probablemente de lectura, de palabras, ¿sí? Pero, ¿qué estamos haciendo con ello? ¿Hemos hecho compromisos con Dios? Y si los hemos hecho, ¿los hemos cumplido? ¿Lo hemos hecho de la forma correcta? Aunque parezca increíble para nosotros, mis hermanos, estamos ya viviendo una nueva modalidad o normalidad en esta vida. Muchos de nosotros, lo sorprendente es que aunque estamos viviendo una nueva normalidad, ya hemos reflexionado mucho, ya hemos oído muchas predicaciones. Tanto han oído que muchos se quedaron escuchando y no vienen a la iglesia porque siguen escuchando. Y les digo una cosa, pero el problema es que después de todo eso, muchos seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Parecería que todas las enseñanzas, todos los aprendizajes, todas las lecciones de la vida, todos los propósitos que hicimos no nos sirvieron de nada. ¿Y por qué seguimos siendo los mismos? La respuesta nos lo dio Santiago. Porque solamente somos oidores y no hacedores de la palabra. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué seguimos siendo los mismos? ¿Por qué no cambiamos? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Por qué en lugar de ser cristianos de fe, de convicción, de valor, con el deseo sincero de agradar a Dios, por qué no lo hacemos? ¿Seguimos siempre siendo los mismos o somos siempre los mismos, cometiendo los mismos errores, haciendo lo mismo, enredándonos con las personas que no debemos, con los mismos vicios, con unas formas de actuar y lo más difícil, con la misma indiferencia hacia Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Porque solo somos oidores de la palabra y no hacedores. Y uno que es oidor no cambia porque no ejecuta, porque no hace, porque sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. ¿En qué está fundamentada tu vida? ¿Qué pasa? ¿Por qué eres nada más oidor? Fíjate que nosotros no cambiamos y seguimos siendo el mismo cuando nosotros somos oidores y no hacedores de la palabra. Dice la palabra de Dios, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Eso es lo que empieza este versículo. Entonces, ¿por qué no cambiamos? Porque somos solo oidores de la palabra. Somos solo oidores de la palabra. No, estamos dispuestos a oírla, pero no a vivirla, pero no a ponerla en práctica, no a obedecerla. Y si verdaderamente queremos que nuestra vida cambie, debemos de ser diferente, debemos de entrar en acción, de vivir, de practicar la palabra de Dios, y tenemos que permitir ese proceso espiritual de la palabra de Dios para cumplirla en nuestras vidas. ¿De qué manera? Oírla, creerla y obedecerla. Pero muchos la oímos, otros pocos la creen y muy poquitos la obedecen. Muy poquitos lo obedecen. ¿Cómo está tu vida? Han pasado 2 años de pandemia, han pasado 2 años en los cuales nos hemos visto situaciones muy difíciles. Gracias, muy difíciles. ¿Y cómo está tu vida? ¿Ha cambiado tu vida? Ponte a analizar un segundo. ¿Ha cambiado tu vida? Y si me dices que sí, pues gloria a Dios, mi hermano. ¿Pero realmente habrá cambiado nuestra vida? ¿Por qué no ha cambiado? Porque solamente somos oidores de la palabra. ¿Por qué seguimos siendo los mismos? Porque pronto nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Nosotros estamos como el pueblo de Israel. Hemos estado mencionando esto hace algunos domingos. Vamos al Salmo 106, versículo 13 y 14. Escuchen al pueblo de Israel, lo que habla sobre el pueblo de Israel. Bien pronto se olvidaron sus obras, no esperaron su consejo,
Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y muchos cristianos somos exactamente igual que el pueblo de Israel. Cuando necesitamos la ayuda de Dios y sus milagros y sus maravillas, le buscamos, le anhelamos, le clamamos, le servimos, le prometemos a Dios. Le prometemos, pero cuando el Señor se manifiesta con poder, cuando el Señor se manifiesta con misericordia, con amor, y nuestra vida vuelve a la calma, nos olvidamos de lo que Él hizo en nosotros y con nosotros. Y nos olvidamos de lo que le prometimos al Señor. ¿Por qué? Porque somos oidores olvidadizos y no hacedores de su palabra. Pero tenemos que saber que el Señor no se olvida. El jueves compartíamos un pasaje, Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas mejor es que no prometas y que no prometas y que prometas y no cumplas. Hermanos, cuando nosotros hacemos votos con el Señor o promesas con el Señor, y yo les decía el sábado, normalmente cuando nosotros estamos pasando por aflicción, por necesidad, por angustia, por dificultad, y le prometemos al Señor, si tú me ayudas, si tú me alivias, si tú haces esto, pero generalmente se olvidan de sus promesas cuando la angustia, cuando el problema ha pasado. Están como los 9 leprosos. Son 10, pero los 9 que se olvidaron de lo que hizo Dios. ¿Por qué? Porque son oidores olvidadizos. Claman por las promesas de Dios, le piden a Dios y saben de sus promesas, pero cuando Dios les ayuda, ¿saben qué? Con la mano en la cintura se hacen a un lado. Por lo general, y déjenme ponerles un ejemplo, por lo general casi cuando empieza un año, nosotros nos proponemos metas en nuestras vidas, hasta metas espirituales, y las podemos escribir en una libreta, podemos ponerle en un orden, podemos ponerle hasta versículos en bíblicos como respaldo, y nos prometemos a nosotros mismos cumplirlas y le pedimos ayuda al Señor. Y prometemos dos cosas como estas: tener mayor intimidad con Dios, orar más, leer la Biblia, hablar más sobre el Evangelio. Y muchos hasta decimos, nos ponemos, Señor, este año me pongo en forma, voy a salir de mis deudas. Pero déjame decirte que adorar a Dios y prometer a Dios es algo que el hombre no puede hacer con ligereza. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido cosas y no las cumplimos? Y ser una persona incumplida no muestra ni refleja de verdad la gracia de Dios en uno, la gracia de Dios recibida, no la muestra. Todo lo contrario, es un mal testimonio para todos, un perfecto ejemplo de ser oidores, mas no hacedores de la palabra. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude a cuidar en oración lo que le pedimos o lo que decimos o lo que prometemos, porque no podemos quedarle mal a Dios. No queremos quedar mal a Dios. ¿Por qué no cambiamos? Porque solamente somos oidores, porque hay áreas de nuestras vidas en las que no estamos dispuestos a renunciar, sino que las seguimos ocultando. Hermanos, tenemos áreas en nuestras vidas que no estamos dispuestos a renunciar. Y a mí no me digas, tú escudriña tu corazón. No estamos dispuestos a renunciar. A veces nada más por emoción decimos sí, lo voy a dejar. A veces nada más por consideración. A veces nada más para que no me digan nada ni me estén juzgando. Pero realmente no estamos dispuestos a dejar esas áreas de nuestras vidas, sino que seguimos ocultando. Segunda de Corintios 4:2. ¿Y por qué no estamos dispuestos a renunciar? Porque solamente somos oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. Y seguimos siendo los mismos. Segunda de Corintios 4:2 dice, antes bien renunciemos a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué tienes de oculto? ¿Qué tienes de vergonzoso? Y les digo una cosa, a veces somos cínicos porque ya ni lo ocultamos. Y sabemos que no está bien delante de Dios y no nos interesa ni nos importa nada. Dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Lastimosamente muchos cristianos en el tiempo de cuarentena, en el tiempo de pandemia, guardaron y ocultaron muy bien aquellos pecados, mis hermanos. De verdad se los digo, vicios, relaciones pecaminosas, etcétera. Pero ahora que han vuelto a retomar en esa nueva normalidad,
¿Sabe qué está pasando? Que siguen siendo los mismos, no cambian, no cambian. No podemos esperar que las cosas sean diferentes si seguimos haciendo lo mismo, si no cambiamos, si no somos hacedores de la palabra. Estamos viviendo una nueva normalidad con esta pandemia. ¿Y de qué ha servido lo que hemos reflexionado? ¿De qué ha servido lo que hemos experimentado? ¿De qué ha servido lo que hemos vivido? Si no queremos cambiar ni en tu carácter, ni en tu forma, ni dejar tus vicios, ni dejar tu forma de ser, ni dejar, hermano, no hemos. Ahora, si tú me preguntas, ¿cómo debo de ser? Bueno, como dice la palabra, simple y sencillamente, como ordena la palabra de Dios. Y tenemos que reconocer que necesitamos de verdad seguir a nuestro Señor Jesús, ser hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra. ¿Por qué somos los mismos? Porque no solamente somos oidores, porque seguimos alimentando nuestra mente y nuestro corazón con lo mismo de siempre, como decía Carmelita hace rato, que decía que tenemos que cambiar nuestra mente, ¿no? Ahí en Romanos. Efesios 4, 22 y 23. ¿Por qué seguimos, les comento yo, por qué seguimos siendo los mismos, no cambiamos? Porque solamente somos oidores de la palabra, porque seguimos alimentando nuestra mente y nuestro corazón con lo mismo de siempre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el ¿qué? En el espíritu de vuestra mente. Nuestra vida no puede ser renovada si no renovamos primeramente nuestra mente. Sería ilógico, hermanos, y escúchame bien, sería ilógico que una persona quiera bajar de peso si continúa llevando el mismo estatus de vida y sigue comiendo lo mismo. Y lógicamente no va a bajar de peso. De igual manera, así también es ilógico pensar que si seguimos llenando nuestra mente, nuestro corazón con pornografía, con pláticas indecorosas, con chismes, con malos consejos de personas y con otras cosas, estas van a afectar nuestras vidas, y no pongan cara de espantados, mis hermanos, porque lamentablemente muchas de estas cosas se manejan en la iglesia cristiana. No te espantes, porque es una realidad. Y probablemente tú que me estés viendo ahí o los que estamos aquí están diciendo verdaderamente, yo todavía tengo eso en mi mente y en mi corazón. Por eso no queremos cambiar nuestra mentalidad. La palabra de Dios nos dice que no tenemos que proveer para los deseos de la carne, pero nosotros quisiéramos ser los primeros proveedores para los deseos de nuestra carne. Los deseos de nuestra carne nos dicen, no vayas al domingo a la iglesia. ¿Y sabes qué? No vamos el domingo a la iglesia. Nuestros deseos de la carne dicen, no pasa nada si tú haces esto, y hacemos lo que no deberíamos hacer. Pero lo que deberíamos hacer, que es la palabra de Dios, no la hacemos. No la hacemos. ¿Cuántos vicios podemos tener cada uno de nosotros y no hemos estado dispuestos a dejarlos? Simple y sencillamente, hermanos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La puntualidad en todos los sentidos. La puntualidad en todos los sentidos. Ese es un vicio que muchos no creen que es vicio, pero que así es constantemente en todas sus cosas. Siempre están siendo impuntuales. Y no cambiamos porque no somos hacedores de la palabra. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Nos vemos ahí a las 4, Nos vemos a las 7, a las 7. En los trabajos es importante hacerlo, mayormente en las cosas de Dios. ¿Cuántos vicios hay que nos debemos de desprender? Ese mal carácter, ese enojo, ese caminar con Dios. Debemos de dejar la pasada manera de vivir. Pero yo digo, ¿por qué no crecemos? Porque somos solamente oidores de la palabra de Dios. Nuestra mente, ¿de qué la estamos alimentando? Un oidor no hace caso de lo que se le dice. Yo veo a los papás cuando están con los hijos y mira que yo donde trabajo veo muchos papás con hijos, deja ahí, no hagas esto, bájate, no te subas.
y te voy a pegar, y te voy a pegar. Y ¿sabes qué? El niño no deja de hacer lo que él quiere, porque piensa que no hay consecuencias, no va a haber consecuencias. Porque el niño es un ¿qué? ¿Oidor qué? Un oidor. Solamente escucha, pero no razona, no comprende, no va a profundidad. Como decíamos hace 8 días, tenemos que escudriñarnos, tenemos que estar hincándonos hacia la palabra de Dios, viendo, profundizando en las cosas de Dios. Un oidor solamente escucha, pero no razona, pero no va más allá de lo que dice, no escudriña, solamente oye, le entra por aquí, le sale por acá. No hagas esto, niño, no, bájate de ahí. ¿Y sabes qué? La mayoría de niños no lo hace. ¿Y de qué manera es como razonan? Cuando viene el papá y hay una consecuencia y razonan y no lo hacen, pero en adelantito se los olvidó y otra vez lo vuelven. Y así estamos los cristianos, mis hermanos. Muchos de los cristianos solamente son oidores, y porque son solamente oidores son necios, y porque son necios no cambian su manera de ser, no cambian su conducta. Y eso es algo de verdad que debe de preocuparnos a todos, cada uno de nosotros. Cada uno puede probarse a sí mismo, mis hermanos, cada uno. Debería de haber una diferencia entre los cristianos y los que no son cristianos genuinos. Y esa diferencia debería de ser por la forma de vivir como hijos de Dios. Y aunque tenemos una nueva naturaleza, lógicamente no adquirimos de verdad los pensamientos y las actitudes que vienen de Dios así momentáneamente, porque cuando nacemos hay un proceso, pero si nosotros estamos atentos a la voz de Dios y somos hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, van a ver que sí hay un cambio radical en nuestras vidas. Y aquí lo he visto también con algunos hermanos. Yo me sorprendo de algunos hermanos que digo, wow, yo te consideraba de otra forma y yo veo que estás creciendo, estás cambiando, estás haciendo diferentes las cosas para la gloria de Dios. Y doy gloria a Dios por ello. Pero hay otros hermanos que seguimos en la pasividad, en la calma, no pasa nada. Hermanos, tenemos que hacer esto. Sí. ¿Qué pasó? Se me olvidó. ¿Qué pasó? No puse atención. No, hermanos, tenemos que ser diferentes. Si usted es hacedor de la palabra de Dios, probablemente no ve el cambio de la noche a la mañana, pero si usted permanece y prevalece en eso, va a haber un cambio en su vida, va a haber un cambio en su vida. Y esto va a ocurrir porque usted confía en Dios y porque usted hace las cosas que le agradan a Dios. Y eso es algo que debemos de llevarnos a nuestra mente. ¿Por qué no hay cambios? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? Y la respuesta es porque somos únicamente oidores de la palabra. Únicamente somos oidores de la palabra. Y hay personas que se van al extremo de ese versículo. Lo único que quieren hacer es hacer obras. Quieren ayudar a enfermos, ancianos, gente de la calle, y la lista sigue y sigue y sigue. Y dirán, ¿qué tiene de malo? Que Dios dice que no basta con escuchar la palabra, sino ponerlo en práctica. Pero la práctica no es aquello que tú piensas que debes hacer, sino que está basada en lo que Dios dice que tú debes de hacer. Y muchos queremos hacer las cosas como queremos. Y si las hacemos como pensamos y queremos, pero no son como pensamos y como queremos, sino como Dios ha establecido en su palabra. En su palabra, mis hermanos. Y para ser hacedores, lo primero que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios atentamente, con profundidad, enterarnos de lo que Dios
dice en su palabra, de lo que Dios ordena en su palabra. Y en segundo lugar va agarrado de lo primero, es poner en práctica lo que Dios dice en su palabra. Que usted aprendió algo en esa noche, en esa tarde, usted vaya y lo pone en práctica. Que usted el jueves vino y escuchó algo, bueno, vaya, o en un discipulado usted vaya y póngalo en práctica. Eso es lo que tenemos que hacer, poner en práctica para poder cambiar. De lo contrario vamos a seguir siendo los mismos y no nos podemos engañar, no podemos engañarnos, o tal vez nos engañemos, pero a Dios no lo vamos a poder engañar. A Dios no lo vamos a poder engañar. Recuerde que Dios quiere que las cosas sean a su manera, no a nuestra manera, no a la tuya, porque Dios es soberano, Dios está por encima de todos. Pero muchos dicen, qué orgullo tan grande tenemos cuando pensamos que nuestras ideas y actos son mejores que los que Dios propone. Algunos piensan que hacen las cosas mejores que Dios. Si no te necesito, yo lo hago. Qué orgullo, de verdad. Y no es así. Me he encontrado con personas que piensan que hacen las cosas mejor de lo que Dios les puede mandar. He encontrado con personas que no quieren congregarse porque dicen, yo no tengo necesidad de congregarme, yo leo mi Biblia, yo hago el bien, yo no hago maldad, yo no tengo necesidad de congregarme. Ese es un orgullo. Es decir, ¿sabes qué? Entonces lo que está diciendo Dios, que debemos de congregarnos, no sirve. Tú eres más inteligente que Dios. Me he encontrado con personas que no quieren congregarse porque dicen no tener necesidad de hacerlo, porque no confían en las iglesias, pero sí confían en ellos. Me he encontrado con gente, con personas que no entregan su ofrenda en las iglesias porque no les gusta la manera en que se administran las ofrendas en iglesias. Me he encontrado con gente que está viendo nada más que los cristianos fallen para poder criticarlos. No es a la manera que piensan y quieran, es como Dios dice en su palabra, y debemos humillar nuestros corazones, no que nuestro corazón sea endurecido, sino Dios quiere que nosotros humillemos nuestros corazones. A veces nosotros pensamos y creemos que le podemos ayudar a Dios y la respuesta es no. Si no es conforme dice la palabra de Dios, mira, no le ayudas. Aunque hagas lo que hagas, no le ayudas. No le ayudas. Pero ¿por qué no cambiamos? Porque no somos realmente hacedores de la palabra. El hacer hacedor de la palabra es el obedecer la palabra, y el obedecer de la palabra trae cambios. La palabra limpia tu vida espiritualmente, trae cambios a tu vida, a tu caminar. Y es importante que lo aprendamos, no ser oidores. Por eso es importante no ser oidores. Si dice Dios, haz esto, tú lo haces. Deja de cuestionarlo, obedécelo. Si Él dice, debes de hacer esto, apréndelo a hacer. Leamos la Biblia constantemente y llevémoslo a la práctica. Si Él te dice, no dejes de congregarte, entonces no lo hagas. No lo hagas. Tú puedes decirme, y te lo digo, y aunque digas, pastor, usted es un exagerado, tú puedes dar 1000 razones justificadas para no congregarte, pero te digo, de esas 1000 razones, de verdad, si acaso una, podrá decir el Señor, tienes razón. ¿O crees que el Señor se equivocó en decirte no dejes de congregarte? Es lo que te digo, muchas veces pensamos que nosotros hacemos las cosas mejores que lo que piensa Dios. ¿Por qué el Señor querrá que nos congreguemos cada domingo? Pues si yo con que vaya una vez al mes, 2 veces, de todos modos estoy leyendo, estoy orando, pues el Señor te dice que ores, el Señor te dice que lees, y que leas, y también el Señor te dice que te congregues. Si Él lo dice, nosotros no podemos cuestionar, sino debemos de obedecer. Después de esta situación difícil de pandemias que hemos pasado, algunos hermanos de esta congregación no están con nosotros porque ellos son oidores de la palabra, y lo digo bien, porque ellos creen que están más seguros con lo que hacen y depositan su fe en lo que piensan y creen,
que depositar su vida en las manos de Dios. Es un error, es un error. Confían en ellos y no confían en Dios. Y soy fuerte en este aspecto porque esa es la verdad, hermanos. Si el Señor dice no debes de dejar de congregarte, no lo hagas. Si te pide que des ofrenda, pues dalo. Si te pide que respetes a tus autoridades, respételas. Si te pide que ames a tu prójimo, ámalo. Si te pide que seas pronto para oír y lento para enojarte, hazlo. Ahorita muchos se han de ver enojado con el pastor, pero ¿sabes qué? No importa. Oraré por ellos solamente. La Biblia no solamente es un libro de buenas intenciones, hermanos. Es la palabra de Dios que te guía por el buen camino correcto hacia esa vida eterna. Y no basta solamente con escucharla, es necesario que la lleves a la práctica en tu propia vida, cada uno en su propia vida. Dejémonos de engañar. Hace 8 días hablé de qué es engañarnos. Dejémonos de engañar. Usted es el único perjudicado si no es hacedor de la palabra. Y Dios nos da una oportunidad cada día es grande su misericordia para que nosotros podamos aprender y para que nosotros podamos practicar su palabra. Y te aseguro que si la practicamos, entonces tú te vas a dar cuenta de los cambios que hay en tu vida. No va a haber necesidad que alguien te diga, tú te vas a dar cuenta de esos cambios. Pero si no cambias, si sigues siendo el mismo, es porque no estás haciendo la palabra de Dios. No lo estás poniendo en práctica. Es porque eres solamente oidor de la palabra. Y mira, te voy a dar un ejemplo de los resultados de un hacedor y un oidor de la palabra. Lo vimos muy brevemente la semana pasada. Vamos a Mateo 7:24, del 24 al 27. ¿La tenemos? ¿Lo tenemos ya? Amén. Mateo 7:24 al 27, amén. Dígame amén para saber si ya lo tienen, ¿sí? Hermanos, si usted no puede leer, puede ver la pantalla, pero si usted sí puede leer, de verdad le pido de favor que tomemos la Biblia y que aprendamos a leer la Biblia. Debe ser un hábito en nosotros el tomar la Biblia y el leer la Biblia. Debe de ser un hábito, por favor, mis hermanos. Dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, aquí estamos hablando de oír estas palabras y las hace, aquí estamos hablando de ¿qué? De ejecutar, de practicar, de vivir, de obedecer y las hace, le compararé a un hombre prudente. Escuche bien, ahorita vamos a ver lo que es un hombre prudente, ¿sí? Que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, estamos hablando otra vez de oír, escuchar como están haciendo ahorita, escuchar esas palabras y no las hace y no las ejecuta y no las hace. Hermano, no viene 8 días, ni hace 15 días. Ay, sí, es que mira, no, entonces no está siendo hacedor de la palabra, está siendo oidor de la palabra nada más. Digo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las ejecuta, no las vive, no las pone en práctica, ¿sí? Le compararé a un hombre ¿qué? Insensato. Subraya insensato. Ahora vamos a ver quién es un hombre insensato. Que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y fue qué? Grande su ruina. Wow. El que no es hacedor de la palabra, su ruina va a ser grande. La ruina para aquel que no es hacedor de la palabra probablemente es porque no es un hijo de Dios genuino, y su ruina va a ser condenación eterna. Wow. Existen semejanzas, hermano, entre estos dos constructores. Hay grandes semejanzas entre estos dos constructores. Dice que ambos oyen. O sea, los dos, escúchame, ven y pon atención a lo que te digo, los dos, el hacedor
y el que no hizo, los dos estaban ¿qué? Escuchando. Fíjate las semejanzas que hay. Ambos enfrentaron ¿qué? Las mismas pruebas, las mismas pruebas. Ambos tienen las mismas oportunidades y aparentemente ambos construyeron casas parecidas. No te sorprendas que en las iglesias cristianas hay cristianos que parecen lo mismo. Van, se congregan, escuchan. Pareciera que no hay diferencia entre uno y otro. Así estas casas pareciera que no hay diferencia entre una y otra. ¿Por qué? Porque ambos escucharon, ambos enfrentaron las mismas pruebas, ambos tienen las mismas oportunidades y aparentemente ambos construyeron sus casas parecidas. Pero hay contrastes fundamentales. Tenían naturalezas distintas. Pues uno era hombre prudente, y prudente en el griego viene de la palabra frominos, que significa previsor, considerado, cuidadoso, que se fija bien en lo que hace y ejecuta. Ese es un prudente, ese es un hacedor. ¿Cuál? El que es previsor, considerado, cuidadoso, que se fija en lo que hace y lo ejecuta. Ese es un hombre prudente. Por eso dije, tenían naturalezas distintas. En cambio, el otro era, ¿qué? Insensato. Les dije, subrayen insensato. Insensato viene de la palabra moros, que significa, insensato viene de la palabra moros, que significa imprevisor, necio, tonto, descuidado, no se fija bien en lo que hace. ¿Usted es prudente o usted es insensato? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Y ya no se le va a poner en lo espiritual, tan solo en lo secular. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tenemos el arrojo, la valentía para hacer las cosas? Yo me he llevado una lección muy desagradable para mí, pero buena en estos tiempos. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos permite que nosotros podamos hacer cosas y por miedo, por flojera, por comodidad, no ejecutamos las cosas. Tenemos miedo a desgastarnos, a trabajar, a invertir, en todos los aspectos. Yo me acuerdo que mi esposa me decía, mira, vamos a estos locales hay que agrandarlos, hay que ponerlos bien y todo. Ahorita se están cayendo. ¿Por qué no lo hacía yo? Porque yo estaba conforme, no tenía problemas, estaba yo, pues de cierta manera contento, no me quería esforzar, no quería invertir, no me quería desgastar. Y a veces hay oportunidades, y no estoy hablando de lo espiritual, de lo secular, hay oportunidades para que usted crezca, para que usted se levante. ¿Y sabe qué? Somos insensatos, no queremos hacer las cosas, tenemos miedo a fracasar, a qué pasará, a mejor no lo intento, mejor no lo hago. Hermanos, no, tenemos que levantarnos, ser prudentes. Vamos bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos fortalecidos en el Señor. No va a ser, si usted no se dan las cosas, no va a ser un fracaso, va a ser un aprendizaje, pero va a poder usted decir, lo intenté y ahora ya sé cómo lo voy a hacer de otra manera, mejor y correcta, para la gloria de Dios y para bendición de usted. Porque yo quiero vender, pero nunca sale a vender. Salga a vender, inténtelo, hágalo, esfuércese, invierta. Y esperen al Señor, hágalo con toda la fe. Pero a veces hasta ahí somos insensatos, no hacemos las cosas por temor, por comodidad, no hacemos las cosas porque queremos vivir sin problemas, sin esforzarnos, sin invertir, sin correr riesgos. Y lo mismo es en lo espiritual. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué me meto? ¿Para qué hago? No me quiero esforzar, no quiero trabajar, no quiero servir, no quiero un ministerio, no quiero nada, pero sí digo que soy cristiano. Por eso les decía ahorita, estos ejemplos es una similitud con los cristianos, porque muchos de los que estamos aquí y muchos de los que están en todo el mundo parecemos iguales, pero solamente Dios y uno sabe si verdaderamente somos genuinos cristianos. Porque vamos a la misma iglesia, porque leemos lo mismo,
porque oímos la misma palabra, porque vamos a las mismas reuniones. Pero, ¿eres prudente o eres insensato? ¿Eres prudente o eres insensato? Hermanos, es tiempo cuando vino el pastor invitado decía, es tiempo de hacer, de levantarnos, de sacudirnos. La fe viene acompañada de la acción, decía él. Y la acción es hacer la palabra de Dios, ejecutar la palabra de Dios. No nos quedemos con que, total, a lo mejor tú emprendiste algo y dijiste, lo hiciste con toda tu voluntad, lo pusiste en manos de Dios y no sucedió, pero no es un fracaso, es un aprendizaje para que usted pueda hacer mayores cosas. En las cosas de Dios, cuando usted se mete, invierte en las cosas de Dios, de verdad Dios no se queda con nada, siempre hay recompensa para las manos que trabajan en la obra de Dios. Así dice su palabra y se lo dice, yo lo creo. Mas nosotros hacemos las cosas no por lo que la recompensa, sino por quién es Él. ¿Qué es lo que hace con nosotros y qué hace en nosotros? Por eso le buscamos. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con sueños frustrados en nuestra vida secular y espiritual? ¿Cuántas veces no hemos dicho, si lo hubiera hecho, si me hubiera aventado, si me hubiera atrevido? El hubiera no existe. Pero el presente sí. Y usted tiene la oportunidad de decir, Señor, permíteme ser hacedor, no solamente en tu palabra, sino también hacedor en mi vida. Que pueda yo tener más fe en ti y levantarme y hacer las cosas. Mi esposa dice, y no lo digo en micrófono, espero que no se molesten los que me estén escuchando a través de medio. Ya es tiempo de hacer hacedores de la palabra, mi hermano. En tu casa, ¿qué cosas has dejado de hacer? Y simplemente a veces hemos dejado hasta de poder instruir bien a nuestros hijos. Hemos dejado de amar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Hemos dejado de resanar una pared. También aquí hay cosas que hacer. También hay ministerios que tenemos que restaurar. También hay ministerios que tenemos que fortalecer, porque se están cayendo, no porque sean malas las personas, sino porque están cansadas y necesitan ser fortalecidas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como hermanos? Por eso le digo, ya no nada más en lo secular, en lo espiritual, en lo secular también. ¿Cuántas oportunidades no ha habido en nuestras vidas y las hemos desaprovechado, las hemos tirado? ¿Por qué? Por la comodidad, por el miedo, por el desgaste, porque me va a costar, porque a lo mejor fracaso. No, hermano, tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar la mentalidad. Y espero en Dios que nos permita que a finales de este año estemos ya viendo eso y que se quieran unir a la causa de mis hermanos. Yo este año empezamos a mi esposo a hacer planes, precisamente leyendo la palabra de Dios le digo, tenemos que ser hacedores y ya empezamos. Y por eso yo les decía al inicio de que empecé a platicar con ustedes, esta semana fue muy desgastante físicamente para mí. No tienes idea de que yo en mi carne no quería estar aquí, pero el Espíritu dice, Abba Padre, y busca al Padre, y quiere estar con el Padre. Y es el Espíritu de Dios que nos ha dado y lo buscamos. Entonces les digo, estos dos personajes en apariencia eran iguales, pero eran naturalezas distintas, mis hermanos. El insensato es improvisor, necio, tonto, descuidado, no se fija bien en lo que hace o deja de hacer. Uno obedecía la palabra de Dios y hacía, y el otro no. Uno edificaba sobre la peña, sobre esa roca, sobre un cimiento sólido, y el otro sobre la arena.
un cimiento inseguro. Ahora yo les pregunto, ¿los cimientos son visibles al ojo humano? Y la respuesta es no. ¿Tú puedes ver el cimiento de este lugar? La respuesta es no. No, no son visibles al ojo humano. No son visibles. Pero se revelan a través de las pruebas. A través de las pruebas. A la medida de cómo estés tú cimentado en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, se va a revelar en las pruebas que tú estés pasando. Cuando aún no vienen las pruebas, es derrumbado todo. Pero la casa construida por el prudente soportó todas las pruebas, todas las pruebas. Ambas casas, ambas las dos, Dios nunca no te ha dicho que vas a pasar por pruebas, pero ambas casas no se libraron de las tormentas, de las enfermedades, de los accidentes, de las pérdidas, de las muertes, de las faltas de trabajo, etcétera, etcétera. Ambas casas no se libraron de las pruebas, pero el hombre prudente y oidor se mantuvo de pie. Y el hombre oidor solamente terminó en ruina. Hermano, ¿qué hombre somos nosotros? ¿Y qué hombre quiere ser? ¿Y qué hombres quiere ser? La cuestión y la enseñanza aquí de este pasaje no es si oyen su enseñanza, sino si hacen lo que oyen. Y espero que usted y yo podamos decir sí, es verdad. Ya no quiero seguir siendo el mismo, ya no quiero seguir siendo solamente un oidor, porque eso me trae consecuencias a mi vida, y no solamente a mi vida, a mi familia, a mi familia. Ayer yo estaba con unos familiares y estamos viendo algunos problemillas y me dicen, ¿por qué ustedes no actúan de esta manera? Y les digo, porque si actuamos de esa manera seremos igual que ellos. Y entonces la gente tiene que ver cambios en nuestras vidas, cambios en nuestras vidas, que seamos hacedores, que no seamos iguales. Hermano, ¿usted cree que le hagan falta hacer cambios en su vida? Póngase sobre sus pies. Hermanos, reflexionemos acerca de la palabra del día de hoy. Fue cortita, pero reflexionemos acerca de qué queremos hacer, qué queremos ser, insensatos o oidores, insensatos o oidores, prudentes o no prudentes. Queremos ser quien obedece o quien no obedece. Queremos ser prudentes o insensatos. Yo sé que es difícil, hermano. Yo sé que es difícil que el que tú quieras hacer, el que tú quieras probar, el que tú quieras invertir, porque trae cansancio, porque trae cosas que no son fáciles, pero es lo mejor que podemos hacer. ¿Has dejado planes en tu vida por ser insensato? ¿Por no ser arriesgado? ¿Por el qué dirán? ¿Por el que me voy a esforzar? ¿Porque voy a luchar? ¿Porque quiero estar en la comodidad? ¿Porque mejor estoy tranquilo? ¿O quieres ser prudente, que se arriesgue poniendo su causa en esa roca sólida? Que aunque te caigas, el Señor te levanta. El justo caerá 7 veces, pero el Señor le levantará. Pero serás un hombre que vaya aprendiendo de las caídas, que se vaya fortaleciendo hasta ser ese hombre prudente, ese hombre que no tiene miedo en invertir tiempo, dinero y esfuerzo, tanto como en la obra de Dios como en la vida secular, ese hombre que puede dar muestra y que puede marcar diferencia de quién es un hijo de Dios y de quién no lo es. Hay cosas que no queremos dejar, cosas ocultas que tenemos. De verdad, créelo. Tú que me estás escuchando a través de este medio, créelo. Hay cosas ocultas
que no queremos dejar, que están dañando nuestras vidas. Y no las queremos dejar porque solamente hemos sido oidores de la palabra y no hacedores de ella, porque la palabra nos manda, nos norma cómo debemos de ser moralmente, espiritualmente. Pero cuando empecemos a ser hacedores de la palabra, esas cosas que están en la oscuridad, algún día saldrán y el Señor nos va a iluminar nuestro día. Debes de esforzarte a ser hacedor, y no solamente en las cosas espirituales, sino en la vida secular. Si inviertes, si te esfuerzas, si trabajas, si pasas hambres, fríos, por buscar lo que anhelas y quieres, mayormente de igual manera en las cosas de Dios, tenemos que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, desgaste para seguir a nuestro Dios. Jesús vino y se entregó por amor a ti, por amor a mí, y se humanó, se hizo hombre, se hizo siervo y fue hasta la muerte, muerte de cruz. A él no le importó dejar nada. Él fue hacedor de las órdenes de su Padre, y usted y yo tenemos que ser hacedores de lo que nuestro Padre nos dice en su palabra. ¿Quieres ver que tu vida prospere, que tu vida sea cambiada, que tu vida sea para bendición? Sé un hacedor. ¿Quieres ser el mismo y seguir siendo lo mismo? Sé un oidor. Y cuando vengan las pruebas, las tormentas, entonces se derrumbe todo. Pero usted es un hacedor, un prudente. Vendrán las luchas, las pruebas, las enfermedades, las angustias, las aflicciones, pérdidas, las finanzas malas. Pero usted va a estar firme. Y usted va a poder levantar los brazos y decirle: gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú me fortaleces cuando débil soy. Gracias, Dios, porque cuando yo creo que no hay esperanza para mí, para un ser querido, tú vienes y me muestras que es diferente. Gracias, Dios, porque cuando yo no encontraba ninguna salida, tú me has dado más de una. Y gracias, Dios, porque antes que otra cosa, cuando yo creo en ti, me has dado vida y vida eterna. Hermanos, seamos hacedores de la palabra. Seamos hacedores de la palabra. Busquemos a Dios por lo que es, y vas a ver que tu vida va a cambiar. Y ser hacedor no solamente en las cosas espirituales, también en las seculares. Sé valiente, esfuérzate, ve, pon en las manos de Dios lo que tengas que hacer para que tu familia, tus hijos, tus nietos salgan adelante, tu esposo, tu esposa. Invierte tiempo, dinero, esfuerzo, debilítate, desgástate, pero al final vas a ver que valió la pena todo eso. Y vas a tener la recompensa del amor de aquellos a los cuales tú formaste. Y vas a poder dar testimonio de ser hacedora de la palabra. Y en las cosas espirituales es una bendición, hermano. Es una bendición poderle servir a ese Dios tan maravilloso, a ese Dios soberano, a ese Dios que ha entregado todo a su Hijo por ti y por mí, porque nos ama de una manera que nosotros no podíamos amarlo, pero debemos intentarlo. Seamos hacedores de la palabra, mis hermanos. Seamos hacedores de la palabra, y aún en medio de tormenta, aún en medio de pruebas, de situaciones, vamos a poder ver el amor de Dios sosteniéndonos de la mano. Porque Él ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No seamos solamente oidores, porque si vienen las pruebas, las luchas, las aflicciones, usted queda en ruina, hermano. Y aparte, probablemente en condenación. Hoy es un día para decirle: Señor, ayúdame a entender tu palabra,
Pon en mí un corazón hacedor en todo. Y gracias porque es una oportunidad que me das para entender que debo de cambiar, no seguir siendo el mismo. Y hoy es el día que hizo el Señor para decirte esto en esta iglesia. Que seas hacedor, que seas distinto para la gloria de Dios y para la bendición de los tuyos y de ti. Hermanos, que Dios les bendiga y que podamos verdaderamente ser hacedores de su palabra. Gracias, mis hermanos.